después de haber abordado el mecanismo de replicación en procariotas, antes de comenzar o iniciar con este mismo proceso pero en organismos eucarióticos, es necesario entender o profundizar en los conceptos referidos a cómo se organiza el DNA en los organismos eucarióticos respecto de los organismos procarióticos. Y el elemento más relevante en este sentido se refiere a los niveles de empaquetamiento del DNA, así como otros elementos como DNA con distintos grados de repetición que encontramos en los organismos eucariotas. Bien, vamos entonces a ello. Bien, miren, en el título de la diapositiva dice que en los eucariotas el DNA se empaqueta, ¿sí?, se compacta alrededor de unos elementos que llamamos histonas. Vamos a ver ahora en un momento lo que significan las histonas, pero quiero detenerme primero en la frase que encabeza la diapositiva. Dice que las plantas y los animales tienen mucho mayor cantidad de DNA que las bacterias, ¿sí? Y este está mucho más plegado porque tiene que entrar en la célula, ¿de acuerdo? Pero aquí simplemente les añado este comentario señalado en color amarillo que alude a complejidad y redes genómicas. ¿Por qué les añado este comentario? Porque es importante entender por qué las plantas y los animales, y en general los eucariotas, tienen mucha mayor cantidad de DNA que los procariotas. Bien. En términos de DNA, es interesante que visualicemos que las redes genómicas, concepto al cual aludiré probablemente después de la replicación o al finalizar la transcripción, tiene mayor cantidad de interactores, ¿sí? Una red genómica con mayor cantidad de interactores es una red genómica más compleja. Sin embargo, es importante un matiz en cuanto a este concepto. No es solo un término cuantitativo en términos de qué tantos interactores hay en una red genómica, sino qué funciones llevan a cabo estos interactores en la red genómica y cómo podemos relacionar la función con la complejidad. Y en este sentido, el concepto que a mi juicio es más pertinente invocar es el término de la regulación de la expresión. Tanto en plantas como en animales hay mayor cantidad de nodos en la red, pero una gran cantidad de estos nodos están enfocados a regular la expresión de otros nodos. Cuanto mayor cantidad de información está dedicada a la regulación de la expresión, es más compleja la red, ¿sí? Es algo interesante porque no es correlativa la mayor complejidad de la red a un mejor proceso adaptativo. El hecho de que las bacterias sean más simples desde el punto de vista del término complejidad de su red genómica no involucra que tengan menor éxito adaptativo. En realidad es lo contrario. Las bacterias tienen mayor sencillez, es decir, menor complejidad genómica, y sin embargo tienen mayor plasticidad adaptativa. Veremos que hay distintos condicionantes que podemos explicar para poder entender este fenómeno, pero algo que es muy visual es que si ustedes traen a su memoria grandes extinciones masivas que ha habido en la historia natural, como por ejemplo el límite Cretácico terciario, donde hubo una extinción masiva entre las cuales empezaron muchas especies de dinosaurio a extinguirse, vemos que fueron precisamente los organismos más complejos los que más rápidamente se extinguieron, y fueron los organismos más sencillos o menos complejos los que mejor capacidad o plasticidad adaptativa tuvieron. Sin embargo, la complejidad en las redes genómicas es creciente en el tiempo. La pregunta, que tiene que ver con ecología y sistemas biológicos también, pero también con implicaciones filosóficas, es si las bacterias tienen mayor éxito adaptativo
por qué no todos somos bacterias, ¿sí? Este término o esta idea de crecimiento de la complejidad del tiempo es un poco polémica y en futuros vídeos me gustaría profundizar en esta idea porque a mi juicio es muy relevante, ¿sí? Bien, vamos a continuar con esto. Mire, algo que tiene aquí también que está resaltado es que el DNA procariótico no tiene histonas, ¿sí? El DNA procariótico no está asociado a histonas. Veremos lo que son las histonas, ¿sí? Pero el DNA procariótico tiene que estar desnudo, está todo el tiempo accesible a la maquinaria transcripcional celular. Es como si ustedes, volviendo al símil de las herramientas, si tenemos nuestras proteínas entendidas como herramientas que ejercen una función en la célula, siempre tienen la caja de herramientas abierta, ¿sí? Siempre están disponibles. No es el caso de la caja de herramientas de los eucarióticos, donde hay varias cajas de herramientas, unas estarán abiertas y por tanto disponibles y otras estarán cerradas y por consiguiente no podrán disponer de ellas, ¿sí? Bien. El DNA o el material nucleico eucariótico no es circular, no tiene una topología circular como en procariotas, ¿de acuerdo? De la misma manera tenemos la actividad girasa asociada a los fenómenos de superenrollamiento, ¿sí? Esto sí es interesante. Bien. Simplemente les añade que el mecanismo para el empaquetamiento involucra que se enrolle el DNA alrededor de unas proteínas especiales que se denominan histonas y que desde el punto de vista físico-químico podemos resaltar que tienen carga neta positiva. ¿Por qué deben tener carga neta positiva? Porque los ácidos nucleicos, como tienen una molécula de ácido fosfórico, tienen una carga neta negativa. Por consiguiente, la unión de cargas netas positivas con cargas netas negativas tienden a generar un ambiente más neutro, más cercano a la neutralidad, ¿sí? Y esto es importante para dar estabilidad a la molécula, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a analizar nada más esta siguiente frase. Dice que el DNA unido a histonas se conoce con el nombre de cromatina. Y la cromatina está constituido por nucleosomas y ahora vamos a ver a qué nos referimos con nucleosomas, ¿sí? Bien. Fíjense. En la imagen tenemos un esquema muy sencillo de cómo podemos entender un nucleosoma y en este caso es una agrupación de proteínas, ¿sí?, que alcanzan un número de 8, por eso se denominan octámero de histonas, ¿sí?, que están cargadas positivamente y alrededor de las cuales se enrolla el DNA, ¿sí? Los nucleosomas pueden subdividirse en función del tipo de proteínas que lo componen en dos categorías, ¿sí? Aquellas proteínas que se consideran nucleosómicas porque están integradas en el núcleo del nucleosoma, ¿sí?, y otra histona que es no nucleosómica. Y es no nucleosómica porque entre nucleosoma y nucleosoma vamos a ver que también el DNA debe estar unido a otra proteína, ¿sí? Esta proteína no nucleosómica es la histona H1, mientras que las nucleosómicas son la H2A, la H2B, la H3 y la H4. Como son octámeros y por consiguiente hay 8, entonces habrá en cada nucleosoma 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4, ¿sí? Tenemos un octámero y otro octámero, y el DNA está enrollado entre octámero y octámero. Aquel DNA que está situado entre octámero y octámero se denomina DNA espaciador, y este DNA espaciador está unido a otra histona que también tiene carga neta positiva, pero que es no nucleosómica, que es la histona H1. Me voy a adelantar y ahora me regreso, ¿sí? Aquí tienen una imagen a microscopía electrónica de transmisión de cómo se organiza el DNA alrededor de estos octámeros de histonas. Y como pueden ver, ¿sí?, es una especie de collar de cuentas de rosario, ¿sí? Aquí tiene un poquito el esquema, ¿sí?, un poquito más grande. Me voy a regresar porque antes de proceder con la explicación de esta diapositiva quiero resaltar una de las frases que está indicada. Fíjense, dice que, bueno, alrededor del octámero
hay una serie de vueltas, que es un término cuantitativo, no me importa tanto. Pero eso es importante. Dice que las unidades 3 y 4 están muy conservadas en todas las especies. Este término, que está muy conservado, no es que quiera referirlo exclusivamente a este punto, a los nucleosomas, que sí lo voy a hacer, sino que me gustaría extenderme en el término conservación de una secuencia. Fíjense, cuando decimos que una secuencia está conservada, ¿dónde está conservada? Bueno, está conservada en el árbol de la vida, en la distribución de categorías de los organismos, ¿sí?, que permiten constituir el árbol de la vida. ¿Por qué una secuencia está conservada? Que es la principal pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué una secuencia está conservada? Bien, el grado de conservación de una secuencia debe asociarse al grado de eficiencia con lo que se realiza esa función por parte de esa secuencia. Y ahorita lo voy a explicar con un ejemplo para que entiendan, ¿sí? Si ustedes aquí en México, ¿sí?, pusieran un puesto de tortas, necesariamente tendrían que tener puré de frijoles, porque el contexto social, que puede asimilarse al contexto ecosistémico de una especie, requiere que ustedes tengan ese ingrediente para poder vender tortas, y eso les reporte una ganancia energética, ¿sí? Poner una tortería sin ese ingrediente tendría muchos problemas, ¿de acuerdo? Bien. Aunque es un ejemplo muy, un poco burdo, ¿sí?, necesito que entiendan que una función es válida en tanto en cuanto el ambiente ecosistémico en donde está contextualizada la propicia o no la propicia, ¿sí? ¿Por qué decimos que está conservada en todas las especies? Porque funciona para todas las especies. Si aludimos al elemento fundamental que teníamos que considerar para poder entender qué tan buena o mala es una proteína, ¿sí?, son dos: la función y la morfología asociada a esa función. En este caso, la morfología es fundamental, ¿sí? La morfología es fundamental porque permite que el DNA se acople generando dos vueltas. Si alguna especie generara histonas H3 o H4 ligeramente diferentes, es decir, cuya secuencia aminoacídica fuera diferente de la original, probablemente se desviaría de lo que se denomina un óptimo evolutivo, ¿sí? Los elementos o las estrategias están optimizadas desde el punto de vista evolutivo cuando tienden a a maximizar lo que se denomina eficacia biológica, que no es ni más ni menos que generar descendencia fértil, ¿sí? Aquellas especies que no fueran capaces de producir una histona H3 y H4 como la que vino de su generación ascendente, es probable que tendría más dificultades en replicar su material genético. Eso derivaría en inconsistencias o alteraciones metabólicas y finalmente tendría como consecuencia menor eficacia biológica en el menor de los casos. En el peor de los casos conllevaría la muerte. Probablemente cuando las secuencias muy conservadas no se conservan por variabilidad intrínseca en el proceso de replicación que conlleva la presencia de mutaciones, tiene como resultado un escenario que llamamos deleterio, es decir, un escenario que lleva a la muerte del organismo, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que cuando hablamos de secuencias conservadas, estamos hablando de secuencias que sirven y por consiguiente de secuencias que están optimizadas evolutivamente y por consiguiente secuencias que se han extendido a lo largo de la historia evolutiva. Son conceptos que tienen que concatenar para poder entender y derivar uno a partir del otro. Bien. Vamos a seguir. Fíjense, dice, no todo el DNA de la célula está empaquetado homogéneamente. Y luego dice, el empaquetamiento condiciona la expresión génica en cada tipo celular. Bueno,
¿A qué denominamos empaquetamiento? El empaquetamiento debemos entenderlo como un grado de condensación del material genético, ¿sí? Vamos a volver a otro ejemplo. Si podemos establecer un silogismo entre una molécula de DNA y una biblioteca, podemos entender que en las bibliotecas hay gavetas o armarios que tienen cerraduras y por consiguiente en aquellas bibliotecas cuyos libros estén en cerraduras, en armarios con la cerradura puesta, no hay acceso a esa información. Vamos a asimilar el empaquetamiento, ¿sí?, a la presencia de esas cerraduras con llave, ¿de acuerdo? A esas cerraduras. Entonces, cuando el material genético está laxo, está accesible, ¿sí?, entonces puede obtenerse de ahí información que esa célula utiliza para adaptarse al ambiente donde está sobreviviendo. ¿De acuerdo? Vamos a analizar un poquito más adelante esto porque el empaquetamiento no siempre es el mismo. Puede haber más o menos empaquetamiento. En todo caso, solo hay unas condiciones bajo las cuales la información puede ser leída y ahora en un momento las podremos ver, ¿sí? Pero vamos a quedarnos con otro elemento fundamental. Dice que no existe una localización preferencial de los nucleosomas en el DNA y por consiguiente puede ocupar cualquiera de una serie de posiciones posibles en la secuencia. Bien, esta frase, que a priori puede parecer que no es tan relevante, tiene una gran importancia. Fíjense, dice que no existe una situación preferencial de la asociación entre proteínas nucleosómicas y secuencias de DNA. No existe una localización preferencial, es decir, pueden ocupar cualquier lugar N en una secuencia de DNA. Y por consiguiente hay que ahondar en explicar esta razón. Ahora me pondré a ello. Fíjense, normalmente hay una especificidad en los procesos de regulación de la expresión o de los procesos de replicación, como acabamos de ver. Ponemos el ejemplo del origen de replicación o de las secuencias de terminación, ¿sí?, que son elementos que se deben identificar específicamente para que lleven a cabo una función. Bien, secuencias destinadas a la regulación, identificación, ¿sí?, interacción específica son muchísimos en el DNA. Ahora bien, todo el DNA está empaquetado. No podemos esperar que haya una secuencia específica de unión para un nucleosoma cuando toda la molécula de DNA debe estar empaquetada. Eso conllevaría un incremento enorme, ¿sí?, en la cantidad de secuencias que debería haber destinadas a la interacción nucleosómica, ¿sí? Por consiguiente, el camino que tomó la evolución fue: no hay especificidad entre la unión de secuencia de DNA con secuencia aminoacídica en histonas, ¿sí? Esta unión es inespecífica y en este caso esta inespecificidad está optimizada desde el punto de vista evolutivo, ¿sí? Bien. Aquí tenemos una fotografía que nos habla del grado de condensación, de la heterogeneidad en la condensación de la cromatina. En un siguiente vídeo me dedicaré a explicar los grados diferentes de condensación de la cromatina.